5. Coruscant era distinto a cualquier cosa que Serra hubiera visto nunca. De niña, no había conocido nada salvo el simple aislamiento del campamento de su padre. Cuando él la había mandado lejos, había visitado docenas de otros mundos antes de asentarse en Dawn, pero todos ellos habían sido planetas poco poblados del borde exterior. Toda su vida la había pasado en los límites de la civilización. Aquí, en la metrópolis del tamaño de un planeta, que era la capital de la República, había sido arrojada a la locura del núcleo galáctico. Kalev se había asegurado de que la educación de su hija fuera bien fundada. Había leído descripciones de Coruscant, había memorizado todos los hechos y figuras relevantes. Pero saber que un mundo tenía una población que se aproximaba al 1 trillón de individuos y verlo en persona era totalmente diferente. Serra simplemente miró por la ventana del speeder aéreo, sin palabras, mientras corría y se hundía, luchando por abrirse camino a través del tráfico pesado de la carretera aérea. Abajo, un océano interminable de duracero y permacreto se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones, brillando con el brillo permanente de 1.000.000 de luces. El efecto era abrumador. Las multitudes, los vehículos, la cacofonía aburrida de sonidos que podían escucharse sobre el zumbido de los motores, la misma magnitud de ello, era casi más de lo que su mente podía soportar. Le hacía sentir pequeña, insignificante. «Ahí está», dijo Lucía, señalando con la cabeza hacia la ventana. En la distancia, Serra podía solo entrever una gigantesca estructura que se alzaba bien arriba sobre el resto del paisaje urbano, el Templo Jedi. El speeder de movimientos ondulantes les estaba acercando rápidamente, y no pasó mucho antes de que pudiera entrever los detalles únicos de la construcción del templo. Los cimientos eran una pirámide de bloques sucesivamente más pequeños, creando un efecto escalonado o zigurat. En la cima del nivel más alto había una aguja alta central, rodeada en cada esquina por agujas más pequeñas, secundarias. Dispersas entre las agujas había plazas abiertas, amplios paseos, vastos jardines naturales y un número de edificios más pequeños que servían de dormitorios o centros administrativos. Mientras el speeder bajaba a la línea principal de tráfico hacia su destino, la verdadera magnitud de la estructura se volvió aparente. Todo en Coruscant era grande y magnificente, pero el templo dominaba el paisaje aéreo. Serra recordó que había sido construido encima de una montaña, no en una montaña como los pequeños asentamientos que los nobles habían construido en las mesetas de Dawn, sino realmente sobre la montaña. La pirámide escalonada cubría toda la superficie, tragándose la montaña de forma tan completa que ya no era visible. Su vehículo se inclinó en un amplio círculo alrededor de la aguja de la tranquilidad. La torre alta central, antes de tocar tierra en una plataforma de aterrizaje a la sombra de una torre más pequeña a la esquina noroeste. «Acabemos con esto», murmuró Lucía, poniéndose en pie rápidamente y ofreciendo su mano para ayudar a Serra a levantarse de su asiento. La princesa se dio cuenta de que Lucía estaba tan incómoda como ella, aunque sospechaba que la intranquilidad de su guardaespaldas tenía menos que ver con las vistas abrumadoras y los sonidos de Coruscant y más que ver con sus días como un soldado luchando contra el ejército de la luz. Incluso después de 20 años, Lucía aún albergaba un resentimiento hacia ambos, los Jedi y la República. Eso, y el hecho de que probablemente se sentía culpable por contratar a la asesina que había matado al emisario Jedi. Serra, por otra parte, no sentía nada salvo gratitud por lo que su amiga había hecho, y no tenía intención de dejar que nadie, ni el rey, ni los Jedi, averiguaran que Lucía era responsable. «Recuerda lo que te dije», dijo ella, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su amiga. «He tratado con los Jedi antes. Sé cómo manejarlos. Conozco sus debilidades, sus puntos ciegos. Saldremos de esta». La guardaespaldas tomó aliento profundamente y asintió. Serra hizo lo mismo, centrándose en anticipación a la confrontación que se avecinaba. Lucía estaba asombrada de lo calmada y compuesta que parecía la princesa mientras se preparaban para abandonar la lanzadera.
Ella siempre iba con una silenciosa pero firme resolución. Le daba un aire de confianza y autoridad que atraía a los otros. Cuando hablaba, la gente daba a sus palabras cuidadosa consideración, incluso gente como el rey de Dawn. Pero esto era diferente. Estaban a punto de reunirse con un maestro Jedi, y Serra pretendía mentirle directamente en su cara. Sin embargo, Lucía no tenía intención de dejar que su amiga se metiera en problemas. A la primera señal de que los Jedi supieran que Serra estaba siendo deshonesta, pretendía confesarlo todo. No importaban las consecuencias. Calmada por su decisión, fue capaz de mantener su propio exterior de compostura mientras desembarcaban. Fuera de la lanzadera, encontraron una escolta Jedi de 3 personas esperándolas. 2 eran humanos, un hombre y una mujer. La tercera era una mujer Twi'lek. Cada uno llevaba túnicas lisas marrones con las capuchas hacia atrás para revelar sus rasgos, sus atavíos simples, un fuerte contraste con las vestimentas más formales de Serra y Lucía. La princesa estaba llevando un vestido largo, ondeante, sin mangas de seda azul. Un chal finamente tejido, dorado, cubría sus hombros y la parte superior de sus brazos. Su largo pelo negro colgaba suelto por debajo de la elaborada tiara dorada que llevaba, y alrededor de su cuello había una elegante cadena dorada y un colgante de zafiro que significaba su estancia con la familia real de Dawn. Lucía también iba vestida de azul y dorado, los colores reales, pero llevaba el vestido de uniforme de la milicia de Dawn, unos pantalones azul oscuro con un cordón dorado que le recorría la pierna y una camiseta estrecha, azul claro, cubierta con una chaqueta corta azul con un corte dorado abotonada hasta el cuello. Como los 3 Jedi, sin embargo, su cabeza estaba al descubierto. La Twi'lek caminó hacia adelante con una reverencia. «Saludos, Su Alteza. Me llamo Maya. Mis compañeros son Pendo y Winoa». Serra devolvió la reverencia con una inclinación de su cabeza. «Esta es Lucía, mi acompañante», le devolvió ella. Los ojos de Maya parpadearon hacia el blaster prominentemente expuesto en la cadera de Lucía, pero todo lo que dijo fue: «Por favor, síganos. El maestro Ova está esperando para hablar con ustedes». Por los informes que había hojeado durante el viaje a Coruscant, Lucía sabía que Ova era un miembro del Consejo del Primer Conocimiento. Como guardianes del saber antiguo Jedi, a menudo proveían de consejo y guía al Alto Consejo Jedi. También había sido maestro de Meth Tandar, el Jedi que había muerto en Dawn. Las 3 figuras entunicadas le llevaron desde la plataforma de aterrizaje a un jardín bien atendido, punteando por un número de memoriales y estatuas. Una pequeña multitud de niños corrieron pasándoles en un punto, riendo. «Jóvenes de los dormitorios de entrenamiento», explicó Maya. «Durante las tardes se les da algo de tiempo libre de sus estudios para que jueguen en los jardines». Serra no respondió, pero Lucía podía ver el brillo de la lástima en sus ojos. Sabía que la joven pareja había estado tratando de iniciar una familia las semanas antes de la muerte de Jerran, y ver a los niños sin duda le llevaba recuerdos dolorosos. Continuaron en silencio, los Jedi llevándoles a pie hacia la torre noroeste y luego dentro. Treparon varios pisos de escaleras flotantes. Hacia el final, Lucía se dio cuenta de que la princesa se estaba quedando sin aliento, aunque ni ella ni los Jedi tenían el mismo problema. Y entonces, en alguna parte burdamente a un cuarto del camino hacia arriba de la torre, se detuvieron fuera de una gran puerta. Maya golpeó, y una voz profunda del interior gritó: «¡Entren!». La Twi'lek abrió la puerta. Entonces se hizo a un lado con otra reverencia. Serra entró en la habitación, Lucía siguiéndola a un solo paso atrás. Sus escoltas se quedaron fuera, cerrando la puerta. A un primer vistazo, el interior de la habitación podía haberse confundido con un invernadero. La única gran ventana en la pared más alejada permitía que la luz del sol la atravesara, haciéndola excesivamente brillante y sobre todo cálida. Macetas de plantas de al menos una docena de especies diferentes se alineaban en las paredes. Otra media docena crecía en cajas junto al alféizar, mientras que aún más colgaban de los tiestos fijos al techo. No había sillas, ni mesas, ni escritorios. Solo entonces, cuando ella se percató de una pequeña esterila de paja enrollada en una esquina,
Lucía se dio cuenta de que eran las cámaras personales del maestro Jedi. «Bienvenida, Su Alteza. Nos honra con su visita». El maestro Oba, un itoriano, estaba en pie con su espalda hacia ellas, mirando fuera por la ventana. En los dedos alargados de una mano llevaba una regadera. Dejándola en el suelo, se giró para encararlas. Todos los itorianos eran más grandes que los humanos normales, fácilmente de 2 metros de altura. Su piel burda, marrón, parecía casi como corteza, y su cuello largo se curvaba hacia atrás y adelante antes de curvarse hacia arriba de nuevo, haciéndole parecer que se estaba inclinando hacia ellas. Mirando a los ojos, que sobresalían de cada lado en la parte superior de su cabeza alta y plana, hacía fácil entender el por qué el apodo Cabezas de Martillo era a menudo aplicado a la especie. «Esta es mi consejera, Lucía», le dijo Serra, apegándose a su planeada historia encubierta. «Gracias por acceder a reunirse con nosotras, maestro Oba». «Era lo menos que podía hacer, dadas las circunstancias», explicó el itoriano, su voz profunda y resonante. «Mis condolencias por su marido. Su muerte fue una tragedia terrible». Lucía no era experta en las sutilezas de la política y no podía decir si Oba simplemente era un alma compasiva expresando su auténtica simpatía o un negociador experto tratando de poner a la princesa emocionalmente fuera de equilibrio al mencionar a Jerran. «Mi tragedia se ve reflejada por la suya», respondió Serra en el tono formal de una diplomática con práctica. Fueran cuales fueran las intenciones del Jedi, sus palabras no tuvieron ningún efecto visible en su comportamiento. «Permítame disculparme en nombre de la familia real por el suceso desafortunado de Meth Tandar». La cabeza del itoriano se inclinó en agradecimiento. «Lamento su muerte, y es de crítica importancia que sepamos la identidad de la persona o personas responsables». Lucía sintió a su corazón saltarse un latido, aunque no dio ninguna señal externa de su ansiedad. «Lo entiendo», le aseguró Serra. «Las autoridades en mi mundo están haciendo todo lo que hay en su poder para llevar a aquellos responsables ante la justicia». «Quiero creerla», respondió Oba, «pero puede entender que tenga mis reservas. Meth fue asesinado durante un ataque a sus enemigos. Hay algunos que creen que su suegro estuvo tras el ataque». «Eso no tiene sentido», observó Serra. «El rey quiere mejorar nuestra relación con su reverenciada orden. Es por eso por lo que aceptó dejar a Meth venir a nuestro mundo en primer lugar». «Hay algunos que creen que el rey utilizó a Meth para ayudar a encontrar a sus enemigos», contraatacó Oba. «Claman que fue su plan todo el tiempo». «La muerte de Meth fue una trágica coincidencia, no una parte de algún plan entrevesado para explotar a los Jedi», insistió la princesa. «Simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En cuanto al rey, él no tenía constancia del asesinato de ningún modo, le doy mi palabra. Desafortunadamente, su palabra no será prueba suficiente para aliviar los miedos de aquellos en mi orden». «Entonces, deje que utilicen la lógica», argumentó Serra. «Mi suegro no es un imbécil. Si hubiera querido utilizar a los Jedi para buscar venganza, habría sido lo suficientemente listo como para cubrir sus huellas. Habría esperado hasta después de que Meth se hubiera ido antes de ordenar el ataque. A veces, cuando estamos cegados por la pena, no somos capaces de mirar a través de nuestros deseos inmediatos», señaló el Jedi. «¿Realmente eso es lo que cree, maestro Oba? ¿O solo está buscando a alguien a quien culpar por la muerte de su antiguo Padawan?» El itoriano suspiró. «Admito que mi propio juicio en esto puede estar nublado por mis sentimientos personales. Es por eso que debo confiar en la fuerza y permitirle guiar mis pensamientos y acciones». «No hay emoción. Hay paz», señaló la princesa. «Ha estudiado nuestro código, solo de forma informal». «Debí haberlo sospechado», le dijo el maestro. «Puedo percibir que la fuerza es poderosa en usted». Los ojos de Lucía se abrieron como platos en sorpresa, aunque Serra se tomó su observación completamente con calma.
Me temo que soy demasiado vieja para ser reclutada por su orden, maestro Oba, dijo ella con una leve sonrisa. Aún así, las palabras de nuestro mantra pueden servirle bien, le reprendió él. Debe estar siempre alerta de las tentaciones del lado oscuro. ¿Como los talismanes a los que Med fue mandado a buscar?, contraatacó Serra. ¿Es eso de lo que va esto realmente, no? El Hitoriano asintió con gravedad. Por mucho que me lamente por su muerte, debo poner esos sentimientos a un lado y centrarme en el propósito de su misión original. Lucía estaba impresionada. Hasta el momento, el encuentro había ido casi exactamente como Serra había predicho. Durante sus preparativos para la reunión, la princesa le había dicho que los Jedi se preocupaban más por la ideología y la batalla de la luz y la oscuridad que de la gente con vida. Ella había planeado explotar ese conocimiento para darle la vuelta a la conversación, lejos de discusiones de quién había contratado al asesino, con un poco de ayuda de Lucía. Los Jedi aman sentirse superiores, le había explicado Serra durante el viaje en lanzadera. Consideran su deber educar e informar a las masas ignorantes. Si le haces a uno de ellos una pregunta, no pueden evitar responderla. Podemos utilizar esto en nuestra ventaja durante nuestra reunión. Disculpe mi interrupción, maestro Oba, dijo Lucía, reconociendo la oportunidad que le había dado. ¿Pero esos talismanes de verdad son tan importantes? Creo que lo son, respondió el Ithoriano. Pero, ¿cómo puede estar tan seguro? Soy miembro del Consejo del Primer Conocimiento, explicó él, lanzándose a la lección justo como Serra había dicho que lo haría. Somos guardianes de la sabiduría de los Jedi. Mantenemos la gran biblioteca, supervisamos las enseñanzas de los jóvenes y buscamos las historias antiguas y holocrones que nos traen un mayor conocimiento del lado luminoso de la fuerza. Pero somos más que cuidadores, también somos guardianes. No todo el conocimiento es puro, alguno está tocado por el mal. Hay secretos que deben permanecer ocultos, enseñanzas prohibidas que deberían permanecer enterradas por siempre. Hay un lado oscuro de la fuerza, sin vigilancia, trae muerte y destrucción. Lucía sintió como si absorbiera cada palabra, pero en su interior no sintió nada salvo desprecio. La arrogancia de los Jedi no conocía límites. Como una soldado sirviendo en la Hermandad de la Oscuridad de Khan, había desarrollado una visión bastante distinta del lado oscuro. Los Sith enseñaban que la emoción, el miedo, la rabia e incluso el odio deberían ser abrazados. Había aprendido a obtener fuerzas del llamado mal del lado oscuro, y eso le ayudaba a sobrevivir a través de la guerra y los años de sufrimiento. Los Jedi nunca lo entenderían. Vivían en aislamiento, meditando en grandes torres en el centro de la galaxia. No tenían ni idea de cómo era para los marginados, los privados de derechos y la gente olvidada, forzada a vivir en los límites de la sociedad. El Consejo del Primer Conocimiento ha jurado evitar que este terrible poder sea liberado, continuó el maestro Oba, ignorante a sus auténticos sentimientos. Pero la influencia del lado oscuro está dispersa a través de la galaxia, como lo están las herramientas que utiliza para esparcirse, textos antiguos de brujería Sith, amuletos imbuidos con energías malévolas, cristales emponzoñados que pueden corromper las mentes de los inocentes. A veces, estos artefactos son descubiertos por accidente y caen en manos de víctimas insospechadas. Se convierten en agentes del lado oscuro, causando el caos a través de la galaxia, a no ser que lleguemos a ellos a tiempo. Hemos entrenado en el manejo de los artefactos del lado oscuro. Algunos pueden ser destruidos, pero otros son demasiado poderosos y deben ser salvaguardados. ¿Cómo podría algo así acabar en un mundo remoto como Dawn?, preguntó Lucía, aún jugando su parte. Los humanos han estado viviendo en su mundo durante al menos 10.000 años. Oba estaba solo demasiado dispuesto a explicar. Cuando las operaciones mineras comenzaron hace varios siglos, antiguos túmulos, criptas y tumbas se excavaban a menudo, así como los restos de aldeas primitivas abandonadas hace tiempo. En raras ocasiones,
Ciudades enteras han sido descubiertas, enterradas milenios antes en los aludes de barro y en antiguas erupciones volcánicas. Algunas de esas civilizaciones tempranas apoyaban a los Sith y seguían los caminos del lado oscuro. Cuando la gente desaparecía, los artefactos de su fe a menudo se quedaban atrás. ¿Cómo escuchó por primera vez acerca de esos artefactos?, preguntó de repente la princesa, captando una idea. No era más que un rumor, admitió Oba. Escuchamos que un equipo minero había descubierto un alijo de objetos y estaba ofreciéndolos a la venta a coleccionistas de fuera del mundo. Basándonos en las descripciones, percibimos que los objetos podrían ser talismanes Sith, así que mandé a Meth a investigar. Si ustedes escucharon acerca de esos objetos, especuló Serra, entonces es posible que otros hayan escuchado de ellos también. El asesinato de Meth podría no haber sido un asesinato mandado para vengar la muerte de mi marido. Podría haber sido alguien interesado en encontrar los talismanes. He considerado esa posibilidad, confesó el maestro Jedi, aunque he esperado que no fuera así. El Ithoriano les dio la espalda, claramente perturbado. Empezó a caminar lentamente hacia atrás y hacia adelante, enfrente de sus plantas, como para calmarse antes de hablar de nuevo. Una vez más, Lucía estaba sorprendida de qué fácilmente había controlado y dirigido el encuentro a la princesa. Oba había comentado que Serra era poderosa en la fuerza. Eso podría ayudar a explicar la presencia del mando que parecía tener. Pero, se preguntó Lucía, ¿era posible que la princesa fuera tan poderosa que fuera capaz de manipular a un maestro Jedi? A aquellos que han entrenado en los caminos de los Jedi, se les enseña a vivir por las normas y doctrinas de nuestra orden, dijo al fin Oba. Creemos en el autosacrificio y creemos que el poder de la fuerza solo debe ser utilizado cuando sirve a un bien mayor. Desafortunadamente, pese a nuestros mejores esfuerzos, hay algunos que se alejan de nuestras enseñanzas, ceden a la debilidad, sucumben a la ambición y a la avaricia. Utilizan la fuerza para satisfacer sus deseos y anhelos básicos, rechazan nuestra filosofía y caen en el lado oscuro. «Está hablando de los Sith», susurró Serra. Lucía pensó que había escuchado miedo en la voz de la princesa, pero no podía decir si era real o simplemente parte del juego al que estaba jugando con su huésped. «No los Sith», corrigió él. «Estoy hablando de los Jedi oscuros». «¿Cuál es la diferencia entre un Sith y un Jedi oscuro?», preguntó Lucía. El Ithoriano dejó de caminar y se giró para encararlas, instintivamente dirigiéndose a su audiencia como un profesor dando una lección. Los Sith son enemigos jurados de los Jedi y la República. Buscan barrernos de nuestra existencia, buscan dominar la galaxia. Unieron su fuerza en la hermandad de la oscuridad, atrayendo a innumerables seguidores a su causa con falsas promesas. Amasaron un ejército de individuos lo suficientemente imbéciles y desesperados como para creer sus mentiras, y metieron a la galaxia en una guerra que amenazó con destruirnos a todos. Lucía permaneció en silencio mientras Oba hablaba, aunque se tensó involuntariamente ante su descripción de ella y sus compañeros soldados. Un Jedi oscuro, por otra parte, tiene ambiciones mucho más pequeñas. Él o ella solo cree en sí mismo. Actúa por su cuenta. La meta final no es la conquista galáctica, sino la riqueza y la importancia personal. Como un matón común o criminal, se revela en crueldad y egoísmo. Depreda a los débiles y vulnerables, esparciendo miseria y sufrimiento hacia donde va. ¿Y usted cree que alguien así podría estar involucrado aquí?, señaló Serra. ¿Tiene a alguien en particular en mente? Oba inclinó su cabeza en vergüenza. Seth Hart. Como Padawan, perdió a su maestro ante la bomba mental en Ruusan. Le tomé bajo mi tutela y finalmente les recomendé a los otros miembros del Consejo del Primer Conocimiento. Como Meth, se convirtió en uno de nuestros agentes, buscando en la galaxia artefactos y tesoros del lado oscuro. Pero la tentación del lado oscuro demostró ser demasiado fuerte para Seth.
Rechazó las enseñanzas Jedi para perseguir la riqueza y las ganancias personales a expensas de los otros. Demasiado tarde supimos que se había guardado para sí mismo muchos de los artefactos que había descubierto. Para cuando me di cuenta de en qué se había convertido, se había ido, desvanecido en el vientre galáctico de mercenarios sin ley, cazarrecompensas y esclavistas. Así que teme que Seth Hart, este Jedi oscuro, puede haber matado a Meth Tandar en Dawn. Si el asesino no era un asesino contratado por alguien en Dawn, entonces me parece la posibilidad más probable. Si Seth de algún modo supo del alijo de artefactos en Dawn, habría buscado reclamarlo y habría matado a cualquiera que se metiera en su camino. Parece un hombre peligroso, señaló Serra. Ahora que los Sith están extintos, proclamó Oba, Seth Hart puede ser el individuo más peligroso de la galaxia. Serra le miró. Ella pensó en el hombre de armadura negra que había embrujado sus sueños durante los últimos 20 años y recordó las palabras de su padre. Los Jedi y los Sith siempre estarán en guerra. Ambos son totalmente inflexibles. Sus filosofías rígidas no dejan cabida a la existencia mutua, pero en lo que fracasan en darse cuenta es que son meramente dos caras de la misma moneda, luz y oscuridad. No puedes tener la una sin la otra. ¿Cómo puede estar tan seguro de que los Sith se han ido?, exigió ella. ¿No hubo rumores de que algunos de los Lord Sith sobrevivieron a la bomba mental que destruyó la Hermandad de la Oscuridad? Eso es cierto. Uno sobrevivió, explicó Oba, pero ahora él también ha caído, aunque su derrota llegó tras un terrible precio. No lo entiendo. El Itoriano suspiró, un sonido angustioso, triste. Vengan, les enseñaré. Con pasos lentos y pesados, cruzó la habitación y abrió la puerta que llevaba de vuelta al pasillo. Los 3 Jedi que las habían escoltado estaban todos sentados de piernas cruzadas en el suelo, meditando en silencio. Treparon en pie al ver al Itoriano salir. Pueden volver a sus deberes habituales, les informó él. Sí, maestro, respondieron, inclinándose al unísono. Despachados, los Jedi se dirigieron hacia arriba de las escaleras para cuales fueran las tareas que les esperaban en los pisos superiores de la torre, moviéndose a un paso tan lánguido que rozaba la locura. Oba les llevó de vuelta abajo a la base de la torre y fuera de los jardines donde, en el último momento, se detuvo. Estaban ante uno de los muchos monumentos alzados en el jardín. Este en particular era un bloque blanco de piedra de 1,5 metros de alto y casi 2 veces la amplitud. Las empuñaduras de 5 sables láser estaban incrustadas en la cara de la piedra. Bajo cada una había un retrato grabado, supuestamente una imagen del dueño del sable láser. Bajo esto, en letras más grandes, se leía lo siguiente: en honor de aquellos que cayeron bajo la hoja del último Lord Oscuro de los Sith, que sus recuerdos continúen para recordarnos lo que se ha perdido. No existe la emoción, existe la paz. No existe la muerte, existe la fuerza. Maestro Jedi Valentine Farfalla, Maestra Jedi Raxtal Su, Maestro Jedi Warror Doumat, Caballero Jedi Yohun Othon, Caballero Jedi Sarro Sag, Calef de Ambria. Cuando sus ojos cayeron sobre el último nombre de la lista, Serra sintió sus rodillas debilitarse. Sin palabras, solo pudo mirar al monumento, su mente incapaz de encontrar un sentido a lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, haciéndose eco de la confusión de su señora. ¿Por qué nos ha traído aquí? Hace 10 años, el maestro Valentine Farfalla supo que un Lord Oscuro de los Sith había sobrevivido de algún modo a la bomba mental en Ruusan. Actuando ante un aviso, rápidamente reunió al equipo de Jedi que ven honrados en este monumento para tratar de aprehender al Lord Oscuro. Le siguieron al núcleo profundo y se enfrentaron a él en el mundo de Titan. Ningún Jedi sobrevivió. ¿Los conocía bien?, se preguntó Lucía en voz alta, todavía siguiendo las instrucciones de Serra de hacer preguntas en cada ocasión.
Conocí al maestro Warror y al maestro Valentine cuando todos éramos Padawans. Servimos juntos en el ejército de la luz de Lord Hot, durante la guerra contra la hermandad de la oscuridad de Lord Khan. Durante varios segundos hubo silencio. Oba, perdido en sus recuerdos, y Sarah, aún demasiado aturdida para hablar. Fue Lucía la que rompió el encantamiento, haciendo otra pregunta más. El último nombre, Caleb, de Ambria, recuerdo haberlo escuchado durante la guerra. Era un sanador, ¿no? Lo era. En la batalla contra los Jedi en Titan, el Lord Oscuro fue gravemente herido. Fue a Ambria en busca de un hombre con el conocimiento de sanar sus heridas, pero Caleb se negó a ayudarle. En el ojo de su mente, todo se volvió claro para Sarah. Como su padre había predicho, el hombre con la armadura negra había vuelto. Como antes, había ido para tratar de obligar a Caleb a hacer su arte. Como antes, Caleb se había resistido. Esta vez, sin embargo, su padre tenía ventaja. Habiendo mandado lejos a su hija, no había nada de los Sith que pudieran hacer para obligarle a cooperar. ¿Qué ocurrió con el sanador cuando se negó?, susurró ella, sus ojos todavía traspuestos en el nombre de su padre, grabado en la base de la piedra. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sabemos ahora es que poco después de que el Lord Oscuro llegara, Caleb mandó un mensaje alertando al Consejo Jedi. Les dijo que el último de los Sith estaba en su campamento en Ambria, herido y virtualmente indefenso. Quería que los Jedi fueran a capturarle. ¿Por qué haría eso?, se preguntó Lucía. Creo recordar haber escuchado que Caleb se negaba a tomar bandos en la guerra. No le era de mucha utilidad a los Jedi ni a los Sith. Él no siempre estaba de acuerdo con las filosofías de nuestra orden, admitió Oba, pero era un hombre bueno y moral. La guerra ya se había acabado del todo en ese punto, y su conciencia no sufriría ningún mal que resistir sin tomar acción. Sabía que si dejaba irse al Sith, antes o después más inocentes sufrirían. Al recibir el mensaje, el Consejo mandó un equipo liderado por el maestro Thao Natu a Ambria. Yo fui uno de los Jedi escogidos para acompañarle. Desafortunadamente, cuando llegamos al campamento, Caleb estaba muerto. ¿Cómo?, preguntó Sarah, su voz baja y carente de toda emoción. El Lord Oscuro supo del mensaje, enloquecido por la traición de Caleb, sus heridas y la corrupción del lado oscuro, hizo una carnicería del sanador, cortándole extremidad por extremidad. Para cuando llegamos, el Lord Oscuro se había vuelto completamente loco. Todavía estaba rondando por el campamento y se abalanzó para atacarnos. Un hombre contra un ejército de Jedi. El maestro Thao Natu fue forzado a cortarle para proteger su propia vida. El padre de Sarah había tenido razón. Había sabido que el hombre de armadura negra volvería. Había percibido el peligro y había mandado lejos a su hija. Había salvado su vida al coste de la suya propia. Y al hacerlo, había ayudado a destruir al hombre que Sarah temía más que a ningún otro. Una inundación de emociones la bañó. Alivio, culpa, pena, vergüenza. Pero sobre todo ello, había una rabia feroz, primordial. Más que cualquier cosa, quería venganza. Quería devolverle el golpe al monstruo que la había aterrorizado de niña y entonces, años después, mató a su padre. Aún así, eso era imposible. Los Jedi se lo habían robado. ¿Cómo era él?, preguntó Lucía. El último Sith, quiero decir. Era una figura trágica, patética, respondió Oba. Delgado, frágil, podías ver la locura en él cuando cargó contra nosotros. Sus ojos eran tan oscuros y salvajes como su pelo. No, pensó Sarah, eso no es cierto. ¿Tenía pelo? La cabeza del hombre de armadura negra estaba afeitada. Sí, pelo como un animal, largo, despeinado, manchado de sangre. Una impensable sospecha se estaba abriendo paso en la mente de Sarah. ¿Era un hombre grande?, exigió ella.
luchando por evitar la urgencia de su voz. «Alto, quiero decir». El ithoriano agitó su cabeza. «No, no demasiado. No para ser humano». El hombre de la armadura oscura era un gigante, al menos tan alto como tú, maestro Oba. Ignorante del torbellino interior de Serra, el ithoriano continuó su relato. Los sables láser de los Jedi caídos fueron encontrados en el campamento de Caleb. El Lord Oscuro los había guardado como trofeos. El maestro Tau Natu los trajo de vuelta, junto con los restos del sanador, para que pudieran descansar en un lugar de honor. Este monumento representa uno de los mayores triunfos a la Orden Jedi, pero también uno de sus capítulos más funestos. Los Sith ya no existen, pero solo al precio de muchas vidas que serán sumamente echadas de menos. Este fue el precio que tuvimos que pagar para librar a la galaxia de los Sith para siempre. La mente de Serra estaba echando humo, tratando de reunir las piezas. Necesitaba tiempo para pensar, para averiguarlo, pero no podía hacerlo aquí, no con el nombre de su padre, mirándola desde la piedra. Necesitaba irse antes de que dijera o hiciera algo que expusiera su secreto y revelara su verdadera identidad. «Nos ha dado un montón en qué pensar, maestro Oba», dijo rígidamente Serra. «Me aseguraré de confiarle todo esto al rey». El maestro Oba se aclaró su garganta en disculpas. «Tengo toda la confianza en que lo hará, pero me gustaría mandar a uno de mi propia gente para investigar y ver si los talismanes aún están ahí». Cuando Serra vaciló antes de responder, Lucía llegó a su rescate. «¿Qué sentido tendría eso? Quiero decir, si tienes razón sobre que Seth Hart fue el asesino, ¿no se habría ido ya? No va a quedarse por ahí después de que pusiera sus manos sobre estos talismanes, ¿no?» «Probablemente tenga razón», admitió el Jedi tras considerar sus palabras. «Entonces, no veo motivos para que los Jedi continúen con este asunto», dijo Serra, recomponiéndose lo suficiente para agarrar la oportunidad que el pensamiento rápido de Lucía le había dado. Dada la situación política delicada en Dawn, probablemente sería mejor para todos los involucrados si las investigaciones fueran llevadas a cabo por las autoridades locales. Ella podía ver que el ithoriano no estaba complacido con el acuerdo, pero estaba arrinconado. Atrapado en la red de la política galáctica, ahora estaba indefenso para tomar acción sin convertir esto en un incidente diplomático oficial, algo que el Senado no miraría con buenos ojos. «Si sabemos de alguna noticia sobre Seth o los talismanes», prometió la princesa, «tiene mi palabra de que le informaremos de inmediato». «Gracias, Su Alteza», respondió el ithoriano con una rígida reverencia, solo ahora dándose cuenta de cómo había sido manipulado. Serra dio al maestro Oba una corta reverencia como despedida final. Entonces, rápidamente se dirigió para marcharse, ansiosa por volver a la privacidad de su lanzadera. Lucía inmediatamente fue a un paso tras ella. Ninguna de ellas habló mientras cruzaban los jardines hacia el speeder aéreo que las esperaba. El silencio continuó mientras el speeder les llevaba hacia arriba y lejos, doblando los edificios y los enjambres de multitudes de Coruscant en un borrón bajo ellas. Serra todavía estaba pensando en el hombre con armadura negra de sus pesadillas. Sabía que sus sueños eran más que recuerdos o miedos subconscientes saliendo a la superficie. Caleb no había sido ni Sith ni Jedi. Aún así, había creído en el poder natural de la vida y el universo le había enseñado a Serra a escuchar al poder de su interior, para atraerlo cuando necesitaba sabiduría, coraje o fuerza de espíritu. Más importante, le había enseñado a confiar en sus instintos, de la misma forma que Caleb había sabido que el hombre de armadura negra volvería. Serra sabía que aún estaba vivo. Sabía que de algún modo estaba involucrado en el asesinato de su padre. Los Jedi que habían ido a Ambria habían sido engañados. Estaba segura de ello. No habría sido difícil. Querían creer que los Sith estaban extintos. Siempre era más fácil hacer a la gente aceptar una mentira cuando la habían esperado y deseado. Un plan empezó a formarse en la mente de Serra,
Durante demasiados años había sido atormentada por la figura aterradora de su infancia. Ahora, con la muerte de Caleb como catalizador, iba a hacer algo al respecto. Vengaría a su padre, iba a encontrar al hombre de la armadura negra e iba a matarlo. No habló de nuevo hasta que ella y Lucía estuvieran a solas a bordo de la lanzadera privada que las llevaría de vuelta a Doune. Aquí, sabía que estaban a salvo, que cualquier cosa que se dijera quedaría entre ellas dos. Incluso así, no estaba preparada para confesarlo todo. Ella mantendría los secretos de su pasado, su padre, sus pesadillas, un poco más todavía. La asesina que contrataste, necesito que contactes de nuevo con ella. Fue todo lo que dijo. Tengo otro trabajo para ella.